Estamos en Francia a finales del siglo XVIII y la mayor parte de la población vive en comunidades rurales. Estas comunidades tienen una economía agrícola orientada a la subsistencia. Consumen la mayor parte de lo que producen. Esto provoca que los núcleos urbanos sufran problemas crónicos de abastecimiento de alimentos. La sociedad feudal de la época se divide en tres grandes estamentos: la nobleza, el clero y el tercer estado, compuesto por los burgueses y los campesinos. A la cabeza de la pirámide estamental se sitúa el rey. Cabe resaltar que se hablan diferentes idiomas a lo largo de todo el territorio: francés, latín o variantes del occitano, entre otros. Debido a una serie de malas cosechas, se incrementa el precio del pan, principal sustento de muchas familias, tanto de ciudades como de núcleos rurales. En ese momento viven en París 650.000 personas. La falta de abastecimiento deriva en una subida de impuestos. El malestar socioeconómico, sumado al cambio de pensamiento que venía proponiendo la Ilustración desde las teorías de Rousseau, desemboca en la toma de la Bastilla. Campesinos y burgueses se sublevan en París el 14 de julio de 1789. Comienza la Revolución Francesa. Una serie de cambios y maniobras políticas llevan a Francia del absolutismo monárquico a la república, como ilustra La libertad guiando al pueblo, de Delacroix. Hasta que en 1799 Napoleón toma el poder. De este periodo conservamos la obra de Jacques-Louis David, pintor oficial del emperador. Desde el punto de vista educativo, en esta época cabe destacar a 4 autores. Nicolas de Condorcet, filósofo y matemático, es el origen de la educación pública y para todos. Sus principales ideas pasan por un rigor científico en los contenidos del currículo, principal argumento de una educación laica. De igual modo, plantea una enseñanza desvinculada del poder ejecutivo, la creación de centros de estudio, la promoción del talento individual cultivando las excelencias humanas y la igualdad de acceso a la educación de hombres y mujeres. Define la instrucción como un proceso que debe abarcar todas las edades y propone la libertad de cátedra. A través de la democratización de la enseñanza, pretende formar ciudadanos autónomos. El conde de Mirabeau, de moral relajada, es un defensor del liberalismo. Redacta junto a Condorcet y Talleyrand un informe sobre la organización general de la instrucción pública. Su aportación personal es el Discurso sobre la educación pública, texto en el que, sin embargo, no ofrece una postura definitiva en cuanto a la gratuidad de la enseñanza primaria. Sí defiende firmemente el francés como lengua para la enseñanza y la educación como un derecho individual, tanto para quien la recibe como para quien la imparte. Establece el deber por parte de la Asamblea de ocuparse de la educación para evitar que otros poderes puedan comprometer los ideales de libertad de la Revolución. Charles-Maurice Talleyrand fue un político y diplomático francés que desarrolló una carrera eclesiástica a pesar de su origen noble. En los Estados Generales representó al estado del clero. Definía la instrucción como un servicio público a la libertad del individuo, no como un privilegio, pero tampoco una obligación. Además, era una fuente de beneficios para el individuo y un instrumento de mejora de la sociedad. Su definición de niño es la de aprendiz de ciudadano, por lo que el Estado no puede desentenderse de él. Louis-Michel Lepelletier es considerado el primer mártir de la Revolución. Fue asesinado la víspera de la ejecución de Luis XVI por votar a favor de la muerte del monarca. En los Estados Generales representó a la nobleza y fue elegido presidente de la Asamblea Constituyente en 1790. Lepelletier propone un plan de educación general en el que no solo se pretende que los hombres alcancen el nivel de ciudadanos partícipes de la sociedad y conocedores de sus derechos y deberes, como decía Condorcet. Plantea entregar a los niños a la República desde los 5 hasta los 12 años, en régimen de internado, para así recibir una educación, la misma para todos. El endurecimiento físico es uno de los ideales del plan,
así como el trabajo productivo para cubrir parcialmente los gastos de su educación. Aunque el Plan Le Pelletier desarrolla únicamente esta etapa correspondiente a la educación nacional, se plantean 3 niveles educativos posteriores. Uno de cada 50 niños proveniente de la educación obligatoria cursaría 4 años de escuela pública. La mitad de los estudiantes procedentes de esta etapa estudiarían durante 5 años más en los institutos. Finalmente, la mitad de los alumnos de los institutos pasarían al tercer nivel, cursando 4 años más en los diferentes liceos. Su propuesta educativa fue presentada de forma póstuma por los jacobinos ante la Convención en 1793, aunque sus radicales medidas no se llegaron a implantar. Con la República se realizaron grandes cambios en las instituciones educativas. Se crearon los liceos y también grandes escuelas, entre ellas la Escuela Normal Superior y la Escuela Politécnica. Las facultades del antiguo régimen se cerraron y las pertenecientes a la Iglesia disminuyeron notablemente. En la República se fundaron los liceos y las grandes escuelas especializadas en la educación superior, centradas en ciencia e ingeniería. Cabe destacar la Escuela Normal Superior y la Politécnica. En materia de educación, el cambio que provoca la Revolución Francesa sienta las bases de numerosos sistemas educativos occidentales. Una educación primaria obligatoria y gratuita, universal y liberal, y el diseño de sistemas educativos con niveles superiores de enseñanza. Además, es el punto de partida de la pedagogía del siglo XIX.